aumento de los insumos de la canasta básica en los últimos meses y el proyectado tras la nueva suba de los combustibles a partir del viernes anticipan un nuevo empuje inflacionario que el Poder Ejecutivo busca contener. Mañana el presidente Luis Lacalle Pou analizará con sus ministros de Industria, Ganadería y con el titular de Economía, la titular de Economía, nuevas medidas para contener la carestía, además de la eliminación del IVA, el asado y los huevos por un mes. Desde la Asociación de Supermercados expresaron a MB de Noticias preocupación por el panorama futuro y afirmaron que no existe ningún contacto con el gobierno para un eventual acuerdo de precios. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos el informativo con un mediodía que se presenta con cielo claro, algo nuboso, y Numet está hablando de que va a seguir así, con aumento de nubosidad, pero precipitaciones y tormentas aisladas y una máxima anunciada de 28 grados. Estamos ya en 27 grados, ¿eh? Y estamos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, allí las vemos, que están informando, entre otras cosas, que está afectado el cruce entre Millán y Sayago, una obra que va a seguir hasta el 15 de abril. Hasta las 4:30 de la tarde también está afectado el cruce entre Carlos María Fosalva, entre San Martín y Enrique Ficari por un corte de UTE. Algunas de las noticias e informaciones que nos proporcionan cada día en las redes de Montevideo Tránsito, a las que pueden acceder fácilmente, o en la página web de la Intendencia de Montevideo. Compartimos ahora con ustedes los principales titulares. 48 horas del cierre definitivo de Casa de Galicia comenzaron los traslados de pacientes mientras siguen las negociaciones del gobierno con personal médico y no médico. Estudiantes del Liceo 9 se movilizan contra subdirector investigado por temas de género y ante la inacción institucional en intento de violación dentro del centro. Manini Ríos considera que si la coalición multicolor no toma nota del alto porcentaje logrado por el sí el domingo, perdería las elecciones de 2024. El presidente mexicano destacó el proceso de democracia directa realizado por Uruguay el domingo. Mientras Ucrania y Rusia se acercan a un acuerdo, la guerra en Yemen cumple 7 años como el mayor desastre humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos el informativo recibiendo a uno de nuestros periodistas, uno de los móviles que está en la Junta Departamental, Mauricio Pérez. Buen mediodía. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Nosotros nos encontramos en la zona del Mercado Modelo, en una de las dependencias de la Corte Electoral, ya que en las próximas horas la Junta Electoral de Montevideo comenzará el escrutinio de lo que fue la elección del referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En instantes estamos ampliando la información. Gracias, Mauricio. Volveremos a la Junta Electoral cuando tú lo digas. El otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado, que está en un lugar donde están pasando cosas importantes a esta hora. Adelante, Eduardo. Buen mediodía, bienvenido. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Estoy aquí en las puertas del Sanatorio de Casa de Galicia, que esta institución el próximo jueves es su día de cierre definitivo. Hoy comenzó el traslado de las personas privadas de libertad que estaban aquí en este sanatorio, y desde el viernes los socios, unos 40.000 aproximadamente, deberán ir a las mutualistas a las que fueron derivados. Hay una presencia policial importante en los alrededores de la mutualista que ha llamado la atención tanto de usuarios como de los funcionarios. Hay que recordar además que los funcionarios desde el viernes comenzarían sus tareas, pero están en la incertidumbre de dónde y en qué régimen. En minutos vamos a charlar con una de las socias de Casa de Galicia para conocer un poco cómo es su situación y cómo viven este difícil momento. Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, cambiamos de tema. Les contamos que las ventas en los supermercados están a la baja desde hace un buen tiempo. El año pasado cerró 5% por debajo del año anterior. Esto lo dijo hoy el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay. Hablamos de Daniel Menéndez en diálogo con MB de Noticias. Las ventas en los supermercados están a la baja desde hace un buen tiempo. Quizás en la época, los primeros tiempos de la pandemia, la imagen que uno se puede llevar es que los supermercados arrasaban con la venta. Cuando se acordaba, la gente salía con los carros llenos, pero eso fue cuestión de un par de semanas. Después mantuvo su ritmo, que es decreciente, y te diría que el año pasado
cerró un 5%, un 4% por debajo del año anterior. Este año la particularidad que tuvo fue que el verano fue un poco mejor que el verano pasado, pero seguimos estando igual lejos de los veranos prepandemia. Con nosotros no se hizo ningún acuerdo de precios, se conoce el de la carne, que es público por la baja del IVA en el asado, y se conoce también el de los huevos. Por la prensa nos enteramos que el gobierno sí está trabajando en el tema y cómo mitigar un poco el aumento de los precios, pero por ahora con nosotros nada. Y el Poder Ejecutivo extendió hasta julio inclusive la entrega de canastas de emergencia a personas no comprendidas en otros planes de la cartera y que tienen hijos a cargo. El ministro Martín Lema justificó que la decisión se tomó por el inestable contexto internacional y el impacto social de la pandemia. Decidimos que esta medida, que iba a ser hasta marzo de este año, se extienda hasta julio inclusive, focalizado en beneficiarios que tienen menores a cargo. Es muy bueno porque esto lo que nos permite también es abrir el abanico de la contención social, porque para acceder a estas canastas de emergencia no hay que ser beneficiario de tarjeta Uruguay Social, no hay que ser beneficiario de asignaciones familiares Plan de Equidad, no hay que ser titular de ningún beneficio del BPS, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese elenco de personas que tienen menores a cargo, que no se encuentran en el elenco de las prestaciones que yo acabo de hacer referencia, es que van a acceder a las canastas de emergencia hasta el mes de julio, inclusive. A 48 horas del cierre definitivo de la mutualista Casa de Galicia se suceden las reuniones en el marco de los consejos de salarios para definir la distribución de funcionarios médicos y no médicos. Hoy hay una reunión importante a las 5 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Van a ser recibidos los trabajadores de la ex mutualista y mañana a las 10 de la mañana los funcionarios médicos. Desde el sindicato médico se informó que durante el fin de semana hubo múltiples contactos con representantes de las mutualistas que absorberán a los socios para avanzar en las negociaciones para la inserción de médicos y médicas. Estos encuentros se dan luego de que el cuerpo médico rechazara la última propuesta que presentaron las empresas. Por su parte, los funcionarios de Casa de Galicia se reunieron anoche en asamblea y rechazaron por unanimidad la última propuesta realizada en el Ministerio de Trabajo. Hoy a las 5 de la tarde será el encuentro en el Consejo de Salarios de Trabajadores con empresas y gobierno y mañana a las 10 de la mañana será el turno de los funcionarios médicos. En esta jornada comenzó el traslado de pacientes, entre ellos las personas privadas de libertad, y a partir del próximo viernes los usuarios ya serán atendidos en las mutualistas a las que fueron derivados. Son 40.000 socios y 700 funcionarios médicos. Como decíamos en el informe, hoy es un día especial y nos contaba Eduardo porque comienza el traslado de pacientes de Casa de Galicia. Hoy se inició este traslado con personas privadas de libertad. A partir del viernes van a ser ya los usuarios los que van a estar atendidos en las mutualistas a las que fueron derivadas. Vamos a ver qué nos cuenta Eduardo Delgado, que está allí. Nos contaba que había un vallado, personal policial, y ahí va a estar en diálogo con una usuaria. Adelante, Eduardo, te escuchamos, te vemos con atención. Así es, Rosina. Muy bueno el informe previo que nos pone en situación de los funcionarios de Casa de Galicia. Y queremos saber un poco también cómo están viviendo los socios, que desde el viernes tendrán que ir a las nuevas instituciones a las que fueron derivados. Justamente estamos con Sandra Montes, una socia de Casa de Galicia. Sandra, primero, ¿desde qué año socia de Casa de Galicia? Desde 1965, yo nací acá. ¿Y cómo estás viviendo estos momentos? ¿Qué te dicen el resto de los socios, de los usuarios? Bueno, que el viernes cambian de institución de asistencia. No, el tema es, bueno, hay una tristeza enorme, tanto de funcionarios como socios, y en la realidad estamos todos muy indignados con las actitudes del gobierno en varios aspectos. Por ejemplo, el otro día dijo que ellos atendían a todos los reclamos o a todo así en la torre ejecutiva. Mentira, porque a nosotros nunca nos atendieron. Y bueno, y estamos esperando, porque además también tuvimos problemas en muchos casos con las mutualistas. Es decir, tuvimos que solucionar problemas que les tendría que haber correspondido a Junasa, lo tuvimos que solucionar nosotros. Hay que recordar además que solo pueden elegir entre 5 mutualistas, ¿no? En Montevideo 4 y Las Piedras 5.
Crami se suma en Las Piedras y en Montevideo Universal, CUDAN, Evangélico y Círculo Católico. En esta última etapa han estado muy unidos los socios y los funcionarios, tanto médicos como no médicos. ¿Cómo ves la situación de ellos? Que bueno, el viernes deberían comenzar a trabajar en un nuevo lugar, pero aún no está definido. No, a los médicos están, las propuestas que le hicieron fue ridícula, totalmente, digamos, no cumplió el gobierno tampoco las promesas que había dicho, con los porcentajes ni con las condiciones que iban a tomar a los médicos, y a FUNCAP también está pasando lo mismo. Ni cumplen las condiciones, le habían hablado de un seguro de paro hasta el 80, ahora están hablando de un 50 menos los descuentos. Es decir, que están hoy, por ejemplo, a las 17 horas están en el Ministerio de Trabajo, están trasladando a los médicos, a los pacientes, y sin embargo, ellos todavía no saben mañana dónde van a ir, el primero dónde van a ir a trabajar. ¿Es correcta la información que hubo cartas de los socios justamente a algunas autoridades de España, bueno, por la relación que tiene la institución, por ejemplo, a la reina? Sí, a la reina de España se le escribió a la Junta de Galicia y a distintos parlamentarios, y están al tanto de todo lo que está pasando en Uruguay. Sandra, te agradezco estos minutos. Y una pregunta que me quedó final. ¿Lo sorprendió esto de, bueno, algunos policías a la puerta, pero un vallado importante y un despliegue importante en los alrededores? La verdad que una vergüenza, no sé qué tienen miedo. En la realidad, la denuncia que supuestamente hizo el Ministerio de Salud, no sabemos en qué está, acá nadie citó a nadie, no sabemos nada. Y sin embargo nos ponen toda la guardia al despliegue de esto como que fuéramos terroristas nosotros acá. Una vergüenza. Sandra Montes, muchas gracias por estos minutos. Gracias, muy amable. Rosina, volvemos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir a otros temas. El presidente de México, que el 10 de abril se va a enfrentar a un referéndum revocatorio de su mandato, convocado por él mismo, puso como ejemplo la jornada del domingo aquí en Uruguay durante un contacto que tiene habitualmente matutino con la prensa de su país. Hubo un referéndum para ver si se mantenían leyes que están vigentes o se cancelaban, considerando de que se afectaba a los ciudadanos. Votan prácticamente todos en este referéndum, los ciudadanos de Uruguay, y queda muy parejo a favor de que se mantengan las leyes, creo que 50 y 49 por el sí de que se quitaran. Pero es un ejercicio democrático. ¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continúa el presidente o renuncia? El politólogo Oscar Botinelli afirmó ayer en La Letra Chica que el recurso para derogar los 135 artículos de la LUC fracasó en las urnas, pero el estrecho margen dejó al descubierto las primeras señales de desgaste de la coalición multicolor. Hasta el domingo de tarde nunca se oyó hablar a nadie del lado de la coalición del problema del desgaste que tiene el gobierno. Más bien la imagen era la contraria. La tesis de que este resultado es producto del desgaste apareció hoy de mañana, ex post facto, después que ocurrieron los hechos. Lo cual nos hace dudar por lo siguiente: este es un gobierno que, si bien lleva 2 años, no tiene el desgaste de 2 años de gobierno. La pandemia corrió a favor, sobre todo de la imagen de Luis Lacalle Pou, que fue muy bien cultivada, armada, construida, durante, sobre todo, el pico más duro de la pandemia. Según Botinelli, el resultado muestra una división del país en bloques, donde existe una porción relevante del electorado que fluctúa entre ambos. En este contexto dijo que es una equivocación pensar que el gobierno salió fortalecido.
Si esa es la lectura, uno le deja dudas qué pasa cuando vengan los problemas en serio, vale decir, el precio de los combustibles no se va a arreglar fácil, no por razones solo del gobierno, por la situación internacional. Lo mismo el tema de los alimentos. Sí tiene que ver con Uruguay el tema de que el dólar esté bajando, que puede favorecer algunas cosas y perjudicar otras. Es decir, ahora viene un periodo del gobierno que va a ser más complejo que el que tuvo hasta ahora y llama la atención, no toda la gente en la coalición está conforme con esa lectura, que están pensando que acá no pasa nada. Y este desgaste al que se refiere el profesor Óscar Botinelli ha quedado claro en las últimas horas en varias intervenciones, por ejemplo, del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, tras conocerse el resultado del domingo, dijo que la coalición debía tomar nota de lo que pensaba la otra mitad del país y sobre el riesgo que implicaría no tener en cuenta esa otra parte de la sociedad. El diario El País registró una conversación entre el propio Manini y el dirigente blanco Alberto Volonté en el Hotel Radisson. Vamos ahora nuevamente con Mauricio Pérez desde la Junta Electoral de Montevideo. Adelante, Mauricio. Bueno, ya vamos a volver con Mauricio. Vamos a hacer una tanda y volvemos enseguida. Nos vamos como siempre con las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Ya volvemos. Bloque de MBD Noticias, volvemos al móvil con Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como veíamos, en este momento está comenzando el escrutinio departamental en la Junta Electoral de Montevideo de lo que fue el referéndum del pasado domingo por 135 artículos de la ley de urgente consideración. Como vemos a nuestras espaldas, en este momento está comenzando y nos estamos con Mari López, presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, a la quien le agradecemos estos minutos con MBD Noticias y queríamos consultarlo sobre en qué va a consistir este proceso y cuánto puede demandar. Sí, el tiempo en realidad no lo podemos estimar ahora porque depende de la cantidad de recursos y el rendimiento. Nosotros vamos a establecer 12 mesas escrutadoras donde van a haber 5 funcionarios en cada una y después van a estar presentes también los delegados. Los delegados partidarios y de las respectivas comisiones a efectos de brindar garantías y seguridad de lo que es el escrutinio. Exacto, los delegados son la garantía de nuestra democracia. En este caso, ¿qué elementos se tienen en cuenta? ¿Se realiza el conteo? ¿Se ponen a consideración los votos anulados, los votos en blanco, los votos observados? Sí, en primera instancia se separan los votos observados que van a estudio. Esos se van a escrutar al finalizar, cuando se validan los votos observados, los válidos, esos se van a escrutar después de que termine todo el proceso de las urnas. ¿Y qué puede incidir para cambiar un voto en blanco, un voto anulado, un voto que se consideró para cualquiera de las dos opciones, que se invalide? ¿Qué aspectos se consideran en este escrutinio? En realidad, en este momento lo que se va a hacer es eso, el conteo, se van a revisar los votos anulados, los votos observados, y si llega a haber alguna diferencia, los delegados podrán presentar un recurso, ¿no? Si hay una diferencia en lo que ellos creen que tendría que haber sido. Si un voto, por ejemplo, tiene un corte y puede haber sido un voto anulado, que puedan decir, bueno, no, esto quizás consideramos de que el ciudadano no quiso, no tuvo la intención de romper, porque bueno, se puede haber roto al abrir el sobre. Todos esos recursos, hay recursos también que vienen de la noche de las elecciones y esos también se ven.
Si llega a haber alguna complicación, entonces se recurre a la Junta Electoral para que nosotros en última instancia decidamos. Entonces la primera resolución es de la mesa que se encarga del conteo de los funcionarios de la Corte Electoral que están encargados de cada mesa. Exactamente. Ellos son, en esta instancia, en el día del domingo, fueron funcionarios públicos y escribanos que integraron las comisiones receptoras de voto. En esta instancia son funcionarios electorales. Mari López, presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, Rosina, en este momento está comenzando el escrutinio, podemos verlo a nuestras espaldas, con las 12 mesas que estarán encargadas del conteo y reconteo de los votos del referéndum del pasado domingo. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Estudiantes y padres del Liceo número 9 se están movilizando a esta hora, están pidiendo seguridad para las alumnas de la institución después de que el viernes una joven sufriera un intento de ataque sexual dentro del recinto educativo. La denuncia incluye a la dirección que, según las víctimas, no asistió al adolescente. Desde ayer el Consejo de Educación Secundaria está investigando lo ocurrido. Desde esta mañana temprano, en la primera edición de MBD Noticias, estuvo trabajando en el tema nuestro compañero Luca Veloz. La gurisa entró en un pánico, fue a la inscripción, los adscriptos y los funcionarios no hicieron nada, como que se limpiaron las manos, y a la de seguridad también le pusieron el freno, porque ella no puede dejar pasar a quien quiera. Siempre ponen problema por la vestimenta, pero si viene alguien fuera del liceo no se da cuenta. El agresor está identificado y la familia ya realizó la denuncia ante la policía. A este incidente se suma una denuncia que estudiantes y docentes vienen realizando contra el subdirector del centro por destrato y violencia de género hacia personas que trabajan en ese centro educativo. Desde hace años que se viene pidiendo la estimación de ciertos funcionarios que han sido acusados de abuso sexual, que además de que muchas víctimas nos dieron su testimonio respecto a que obviamente gente que está a nuestro cargo, mayores de edad, docentes de docencia indirecta, lo que sea, abusaron sexualmente de ellas, desestiman cada vez que viene una persona por fuera del liceo o por dentro del liceo a abusar sexualmente de alguien. Según se informó a MBD Noticias, el Consejo de Secundaria investiga al equipo de gestión del centro educativo, lo que se agrava al sumarse ahora una denuncia que involucra a estudiantes. Bien, antes de ir directamente al panorama internacional, les queremos contar que el Club Progreso acaba de comunicar que va a iniciar acciones ilegales por el allanamiento policial del domingo 25 pasado. Vamos a contarles también que previo al inicio del partido de ese día, frente al Club Cerro, efectivos de la Guardia Republicana allanaron la tienda oficial en busca de material vinculado a la papeleta rosada por el sí en el referéndum. En este sentido, por decisión unánime, se decidió transitar todas las vías judiciales y administrativas que corresponden a los efectos de que las autoridades competentes analicen los hechos acaecidos, se pronuncien al respecto y, en su caso, sirvan a aplicar las medidas legales correspondientes. Y en el panorama internacional les contamos que acaba de terminar en Turquía una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia para hallar una salida al conflicto. Les contamos también en este sentido, según información que está llegando, que a diferencia de otros encuentros previos entre las partes, en esta ocasión existe mayor optimismo de lograr un acuerdo, ya que Rusia anunció su decisión de reducir la actividad militar en torno a la capital ucraniana Kiev y a la ciudad de Chernigov. Esas son las últimas informaciones que están llegando. Esta era una condición de Kiev para acceder a firmar su compromiso de neutralidad, es decir, que nunca va a ser parte de la OTAN como Estado parte. Ambas delegaciones cruzaron documentos que analizarán en las próximas horas y se especula con que esta misma semana podría darse un nuevo encuentro. Hablamos ahora de la guerra, pero no la de Ucrania, sino la de Yemen, porque acaba de entrar en su 8º año. Vamos a compartir un informe elaborado por nuestro compañero Alejandro Gabardo. El conflicto tiene sus raíces en la primavera árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdullah Mansur Hadi.
el movimiento Houthi que defiende a la minoría chiita Zaidi de Yemen y luchó en varias rebeliones contra Saleh en la década precedente, se aprovechó de la debilidad del nuevo presidente para tomar el control de la norteña provincia de Saadá y zonas cercanas, y a principios de 2015 los rebeldes tomaron Saná, la capital, forzando a Hadi a irse al exilio. El conflicto escaló dramáticamente en marzo de 2015 cuando Arabia Saudita y otros 8 países árabes, mayoritariamente sunitas y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo declarado de restaurar el gobierno de Hadi, ya que la coalición temía que el éxito de los hutíes dieran a Irán, rival regional y país mayoritariamente chiita, un punto de apoyo en Yemen, vecino del sur de Arabia Saudita. Arabia Saudita sostiene que Irán está apoyando a los hutíes con armas y soporte logístico, una acusación que Irán niega. La situación en Yemen es, según Naciones Unidas, el peor desastre humanitario causado por el hombre y el conflicto ya ha causado cerca de 400.000 muertes. Actualmente hay 17,3 millones de personas hambrientas, con predicciones de que se elevarán a 19 millones a finales de año, 6 personas de cada 10 y un aumento de más de 8 millones desde que comenzó el conflicto y casi 5 millones de personas más que en 2015. El primer año del conflicto necesitan asistencia humanitaria. Nos vamos, los esperamos en nuestra edición central a las 19 horas. Como lo hacemos siempre, vamos a ver cómo está la ciudad, en este caso en la Rambla de Truville, gracias a las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Que pasen bien, hasta luego.